la doxología del Evangelio de Pablo. Entonces, a partir del versículo 25 estaremos estudiando, donde dice, y al que puede confirmaros, y vamos a estudiar esta parte, esta oración de alabanza, donde dice que comienza aquí en el versículo 25 y llega hasta el 27, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Entonces se le da gloria y alabanza y acción de gracias a Dios por las cosas que son mencionadas en estos versículos, las cosas que el apóstol Pablo menciona. Esta es la segunda doxología en la carta de Pablo a los Romanos. La primera termina en los primeros 11 capítulos, al final del capítulo 11. Ahí tenemos esta doxología rapsódica, con la cual concluye la sección doctrinal de la epístola. Y ahora, como ustedes saben, tenemos la última porción de la epístola, que incluye cosas prácticas y también termina con una doxología. Y frecuentemente se dice que esta breve oración de alabanza es una especie de cierre, resumen de la carta de Pablo a los Romanos. Y con toda certeza sí que menciona cosas que son mencionadas, y en el orden en el que se mencionan estos versículos es como aparecen en la epístola. Y bueno, es mucho más valioso ver esta oración de cierre o este brote de alabanza en términos de su principal término, el cual es el Evangelio, versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi Evangelio, al que es poderoso para afirmaros conforme a mi Evangelio, dice la Biblia de las Américas. Y después esto es consolidado, donde dice, y la predicación de Jesucristo, que desde luego es el Evangelio. Y esta doxología, esta serie de versículos de alabanza a Dios, tienden a depender al respecto de esto, el Evangelio y la predicación de Jesucristo. Entonces vamos a analizar estos versículos finales en términos de este gran tema, el Evangelio. Y a mí me parece que así es mucho más útil a nosotros. Entonces, estudiarlo así es mejor que estudiarlo como un resumen muy breve de los encabezados doctrinales de toda la epístola. Así que vamos entonces a proceder como les he mencionado. Primero que nada quiero enfatizar la gloria para el Evangelio de salvedad, de seguridad. Este es el primer tema verdaderamente aquí en los versículos. Y al que puede confirmaros, a aquel que es poderoso para confirmaros, afirmaros, estableceros de acuerdo a mi Evangelio. El Evangelio, dice el apóstol, tiene un tema, tiene un asunto, tiene sustancia que sirve para establecernos. Es el Evangelio de salvedad, de seguridad. Y al que puede confirmaros, para estableceros de acuerdo a mi Evangelio. La palabra griega que se traduce aquí como confirmaros, a estableceros, es el versículo fijar. Poner firmemente, fijar firmemente, hacer que algo quede firme. Si tú eres un soldado, por ejemplo, estás manteniendo firme tu posición. Y este es el versículo que es usado aquí. Tú estás ahí firmemente, parado, de pie, firme en tu posición. Y al que puede confirmaros, al que es poderoso para afirmaros. Hay versiones modernas que quieren ayudarnos, tal vez demasiado, y traducen esto, dicen fortaleceros. Pero eso no es suficiente verdaderamente. Esto no hace justicia al verbo griego que tenemos aquí. El fijar, el establecer, eso es lo que quiere decir. Algunos utilizan el verbo establecer, pero la mayoría de las versiones modernas dicen fortalecer. Esa es una lástima, esa es una traducción muy débil. No podemos ver ahí la doctrina de la perseverancia de los santos a partir de la palabra fortaleceros. Sí, es bueno ser fortalecidos, claro. Y también el término lo incluye, pero uno puede ser fortalecido un día y debilitarse al siguiente. Sin embargo, el griego dice
confirmados, afirmaros, estableceos, fijar firmemente en un lugar. Un creyente que no puede caer porque Dios lo establece en el lugar donde está. Este es el lenguaje que se utiliza aquí. Así que las versiones más antiguas, por ejemplo la Reina Valera antigua, y en inglés William Tyndale, su versión, y la versión de Ginebra, las versiones antiguas dicen una cosa así como establecer. Y eso es muy importante, es muy valioso. Y dice entonces: y al que puede confirmaros según mi evangelio, al que es poderoso para afirmaros, al que es poderoso para fijarlos firmemente en un lugar, él se asegurará. Cuando somos convertidos, una semilla de vida es puesta en nosotros, es vida espiritual la que es puesta en nosotros, y jamás puede esto ser destruido. El apóstol dice: y al que puede confirmaros, o al que es poderoso para afirmaros o estableceros de acuerdo a mi evangelio. ¿Acaso no está en el evangelio que seamos establecidos? Y si venimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestro pecado y rendimos nuestra vida a Él, seremos salvos, seremos perdonados, seremos cambiados de tal forma que jamás nos perderemos. Uno no puede ser verdaderamente salvo y perderse. Aquel que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo, dice la palabra de Dios. Aquel que comienza una verdadera obra de gracia en el creyente, la terminará, la completará y llevará a aquel ser hasta el final de su vida y a la gloria. Le guardará. Y puede ser que tengamos rebeldía espiritual y nos resbalemos y caigamos en nuestra necedad y debilidad, pero Él nos traerá de vuelta. Y aunque nos tenga que disciplinar o nos tenga que castigar, nos traerá de vuelta. O si nos puede traer tan solo con su amabilidad y por su amor, Él nos traerá de vuelta, nos restaurará y hará que estemos firmes. Le dijo el Señor Jesucristo: yo les doy vida eterna. Está en el Evangelio. Pero no tenemos que ser cambiantes. Cristo el Señor, Él jamás podía ser cargado o culpado por algún pecado, alguna mentira. Si Cristo nos da vida eterna, es vida eterna. Si verdaderamente te arrepientes y confías solamente en Él, pues recibes vida eterna. Y Él se asegurará de que nunca perezcas. El que escucha mi voz y cree en aquel que me envió, tiene vida eterna, dice el Señor. Y la tiene. Es su posesión, está en el Evangelio, vean ustedes. Y al que puede confirmaros, al que es poderoso para afirmaros, estableceros de acuerdo a mi Evangelio. Está allí en las palabras de Cristo: y yo les doy vida eterna. Y nunca perecerán, ni tampoco nadie los puede arrebatar de mi mano. Las palabras de Cristo, la seguridad, la certeza absoluta, total, que es así para todos aquellos que son verdaderamente salvos. Y al que puede confirmarnos, a aquel que es poderoso. Dios puede sostenernos, Él tiene poder para guardar su promesa, para podernos llevar hasta el final. Él tiene el poder para sostenernos, para disciplinarnos. Tiene poder para profundizarnos cuando somos triviales, cuando somos superficiales, cuando somos superfluos. Él tiene poder para llevarnos a la muerte, de la muerte a la vida y a la gloria, a través de la muerte. Y Él también tiene poder para cuidarnos como un padre cuida a sus hijos. Y estudiamos Romanos 8, voy a leerles desde el versículo 15, donde dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Somos adoptados, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, versículo 17, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y después dice: a Él que tiene poder para estableceros de acuerdo a mi evangelio. Donde estábamos una vez más, allá en Romanos. ¿Tú dejas que pase el tiempo sin hacer tus devociones? Ora a Dios pidiendo ayuda. Él tiene poder para mover tu corazón
y para ayudarte a recordar que estas cosas son sumamente importantes, y para mover tu conciencia, depende de Él, clama a Él, y entonces no resbalarás, no dejarás que tu devocional se pase sin que lo hagas. Tal vez tú a veces hablas como antes que tuvieras conversión, y te resbalas, y dices cosas que no tendrías que haber dicho, y pierdes control. Clama a Él, invoca al Señor urgentemente. Él tiene poder para tocar tu corazón, para sostenerte, para ayudarte cuando clames a Él. La conciencia puede obrar, responde. Dios tiene el poder para ayudarte. Pídele que te ayude a controlar tu lengua. A veces no testificas, no evangelizas. Él puede llenar tu corazón de compasión por los perdidos y preocupación y deseo y anhelo de representar a tu Señor. Estaba leyendo hace unos cuantos días una pequeña biografía de un hombre que se llamaba George Goodman. No supongo que muchos le conozcan hoy en día. Él era uno de los pioneros de un cierto movimiento, que era movimiento para evangelismo para con niños. Era un abogado muy exitoso y también fue muy bien conocido como predicador, pero leía que una vez él dijo: cuando termines tus años de universidad, y decidió estudiar derecho, él estaba muy nervioso y oró a Dios. En su primer día dijo: Señor, ayúdales a saber que soy cristiano, oró él en su primer día en su abogacía. Y entonces la oportunidad se dio. De alguna forma todo salió bien, y supieron aquellos que él era cristiano y a quien representaba. Y él miraba hacia atrás en aquel entonces, dijo: cómo eso me ayudó siempre. Una vez que eso fue establecido, me ayudó a vivir en ese lugar como representante de Jesucristo. Así que si nosotros tenemos temor de representar al Señor, pues hay que orar pidiendo ayuda, y Él ayudará. Y Él hará que pasen cosas, y Él te capacitará. No tienes ningún papel en un trabajo, en una obra evangelística, pues ora al Señor, pídele que te ayude. ¿Tú sucumbes al mundo? Ora al Señor que te cambie tus gustos una vez más y que te libre. Ahora, y al que puede confirmarnos, aquel que es poderoso, gloria al Señor que tiene poder para establecerte conforme a mi evangelio, dice Pablo. Así que este es el primer punto que deseo mencionar, que esta doxología pide, gloria a Dios, esta doxología, y primero que nada, por la seguridad que está en el Evangelio para los cristianos. Y en segundo lugar, quiero mencionarles el hecho que es un Evangelio que no cambia. Damos gloria a Dios por esto. Y al que puede confirmaros, al que es poderoso para afirmaros conforme a mi Evangelio, según mi Evangelio, dice el apóstol. Y la predicación de Jesucristo es un Evangelio que no cambia. Es un Evangelio completo. El apóstol puede decir: conforme a mi Evangelio, según mi Evangelio. Es algo establecido, algo que no cambia, algo dado. No comenzó con él, evidentemente, claro que no. Comenzó allí en el libro de Génesis. Comenzó con la primera promesa de Génesis 3:15, la promesa de un Salvador. Y continuó con todas las promesas que Dios le hizo a Abraham y a los patriarcas, de que habría una simiente especial, un gran descendiente que vendría, a través de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, justificación por la fe. El venir a Dios y experimentar conversión a Él, y esto es por fe, no por obras, no porque merezcamos nada, no ganándonos nada, sino por la fe en lo que Dios ha hecho, en el hecho de que Cristo vendría
desde nuestro punto de vista, Él ha venido ya. Y Él sufrió y murió en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pablo puede decir mi evangelio, porque Dios se lo había revelado a Él. Pero cuando fue a ver los otros apóstoles, Él evidentemente vio que era exactamente lo que se les había revelado a ellos también. Y después, como un líder entrenado judío, antes de su conversión, él tenía toda la capacitación que daban los judíos. Él se dio cuenta que estaba en el Antiguo Testamento también. Esto era tan antiguo como las antiguas colinas. Este era el Evangelio, la salvación por la gracia, a través del Salvador que un día vendría. Y él puede decir mi Evangelio porque él recibió una comisión de predicarlo. Es un asunto, una cosa terminada. El Evangelio estaba perfecto. La teología tal vez puede cambiar, es decir, el estudio de Dios en las universidades, en los seminarios, las teorías de los hombres que son agregadas a la Biblia y que reemplazan la Biblia. La teología tal vez pueda cambiar, sin embargo la palabra de Dios nunca cambia y el Evangelio nunca cambia. Entonces el apóstol Pablo puede decir, esta gran frase la puede usar, de acuerdo, conforme, según mi Evangelio, algo establecido, algo comisionado a Él, algo perfecto, algo completo, algo que ya no se le tiene que agregar nada a ese algo, el antiguo Evangelio entregado por Dios, entregado a nuestro mundo. Entonces alabamos a Dios y le damos gloria por algo que está establecido y firme y completo y terminado, de acuerdo a mi Evangelio y la predicación de Jesucristo. Otra forma de decir lo mismo, enfatizarlo, la predicación al respecto de Cristo. La predicación de Cristo está establecida. Él es el Hijo de Dios. Él se encarnó, vino a este mundo. Es un hecho histórico que vino. Era el perfecto Cordero de Dios que sufriría y moriría por pecadores. La muerte redentora de Cristo está registrada. Es un hecho factual de la historia. Sucedió. El Evangelio no cambia. Fue algo prometido por Dios a través del Antiguo Testamento, algo logrado, cumplido por Jesucristo. La resurrección de Jesucristo, que estableció que Él perfectamente había pagado por el pecado, ya no había nada más que hacerse. Él cargó todo el castigo del pecado que tenía que haber caído en todos aquellos que creen en Él. El Evangelio para las almas, que les pide que vengan a Cristo. Y eso es lo segundo que quiero mencionarles en esta gran doxología, al final de la carta de Pablo a los Romanos. Y al que puede confirmaros, y aquel que es poderoso para afirmaros, es el Evangelio de seguridad, conforme según mi Evangelio, y la predicación de Jesucristo es algo intacto, algo completo, algo establecido. Y damos gloria a Dios por esto. Y es exclusivo. No hay ninguna otra forma de salvación. Tercer punto, damos gloria a Dios por la única forma de salvación, el único evangelio. No hay confusión, no hay mezcla ninguna, no hay 3 evangelios, ni 4 tampoco, ni 5 formas ni caminos de salvación. Hay solamente un camino a la salvación, de acuerdo a la revelación del misterio, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifiesto ahora. Y quiero hablar esto por un momento. La segunda parte del versículo 25 y el 26. Al hablar respecto a estos versículos, Martín Lutero dijo: Dios ha decretado que Él no iba a poder ser conocido a no ser por Jesucristo. Es el único camino a la salvación que puede haber.